Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 43. Para ello vamos a orar. Querido Señor, te agradecemos por la noche, por el amanecer, por tus cuidados y bendiciones. Y estamos ahora en este momento solicitando tu bendición para que al estudiar tu palabra podamos entenderla y guardar sus consejos en nuestro corazón. Envíanos el poder de tu Espíritu para que nos entregue sabiduría, nos entregue entendimiento y podamos asimilar las verdades de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 42 termina con un tremendo reproche contra Israel debido a su necedad, un pueblo que no quiere oír la voz de Dios, que no quiere seguir las indicaciones divinas. Entonces, alejado de Dios, el pueblo de Israel ha sido entregado a sus enemigos por sus pecados. No obstante, no lo ha rechazado y les asegura un futuro lleno de gloria bajo la protección del mismo Dios. Entonces el capítulo 43 continúa con un mensaje de esperanza y restauración en el que muestra el amor de Dios por este pueblo. Los primeros versículos de este capítulo anuncian que Jehová es el protector de Israel, versículos 1 al 7. Comencemos el estudio con el versículo 1. Así dice Jehová, creador tuyo Jacob, formador tuyo Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aunque Israel fue sometido por las naciones enemigas por su pecado, ahora Dios viene a su pueblo y reclama su derecho de liberarlos. Entonces se presenta como creador y formador. La única razón de la existencia de Israel como nación es la gracia soberana de Dios, que los hizo surgir de la nada. El amor de Dios por su pueblo es mayor que su ira. A pesar de sus transgresiones, los amaba aún y, sobre todo, deseaba que volvieran a Él de todo corazón. Les recuerda que son hijos de Israel, son su pueblo. Los llamó por su nombre. Los ordenó para ser representantes y testigos especiales entre los hombres. Por eso el Señor les dice que no debían temer. Entonces usa tres expresiones. Te redimí, en otras palabras, yo te he rescatado, te he pagado el precio por tu liberación. Por supuesto que es una referencia a la obra del Mesías. Te puse nombre. Dios fue el que cambió el nombre de Jacob a Israel, representando una nueva vida, un nuevo carácter. Esta nación había fracasado por haber seguido el camino equivocado. Ahora es transformada en una nación obediente. Es interesante que al pueblo fiel en los tiempos finales se le ha prometido que se le dará un nuevo nombre, es decir, se cambia totalmente el enfoque de nuestra vida y la última expresión es, mío eres tú. Es el reconocimiento que el Señor reclama su derecho de propiedad. Es suyo por creación, pero también por redención. Si este Redentor y Salvador está a su lado, pues no tiene nada que temer. Entonces Dios afirma que acompaña, cuida y guía a su pueblo, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Aunque se encontrara en las situaciones más adversas, el pueblo de Dios tiene la seguridad que el Señor los iba a proteger. El Señor no les prometió ausencia de dificultades y aflicciones, sino consuelo y una liberación final. Recordemos que el fuego y el agua en la Escritura son símbolo de purificación. Esta es una hermosa promesa que debemos siempre tener en mente. En medio de las dificultades no estamos solos, no luchamos solos. Nuestro Dios ha prometido estar a nuestro lado y haremos bien como cristianos aferrarnos a Él para llegar a ser vencedores.
Versículos 3 y 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba a cambio de ti. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti, y naciones a cambio de tu vida. Entonces Dios se presenta a Israel como Jehová, Dios tuyo. Su pecado de adorar a otros dioses, su infidelidad solo trajo destrucción, pero ahora deben reconocer que Israel solo tiene un Dios, y ese es Jehová. No hay otro Dios. Este Dios es el Santo de Israel. Recuerden que este es el tema favorito de Isaías, la santidad de Dios. No hay un Dios como Él, porque Él es santo. Y entonces dice, soy tu Salvador. Dios salvó a Israel de Egipto. De la misma manera lo salvará de la cautividad babilónica. Y entonces dice que por su rescate, el precio que se pagó para que fuera libre es que Egipto, Etiopía y Seba fueron derrotadas por Ciro, el rey de Persia, para dar libertad a Israel de volver a construir la nación. Y todo lo hace porque Dios estima a su pueblo, lo hace honorable, lo ama, y de la manera en que los sacó de Egipto, los librará de los asirios y ahora los sacará de Babilonia para que tengan vida y puedan tener paz. Los versículos 5 al 7 dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no lo retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El pueblo de Israel fue esparcido en la tierra. La nación del norte, Israel, fue destruida y sus habitantes se esparcieron. El reino de Judá fue llevado cautivo y muchos de sus habitantes se refugiaron en otras naciones. Pero ahora el Señor promete reunir a su pueblo. Este es un símbolo de lo que ocurrirá cuando Cristo venga. Él va a traer a sus fieles de los 4 ángulos de la tierra, los reunirá de todos los confines para llevarlos a sus mansiones. Leamos Mateo capítulo 24, el verso 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los hijos de Dios serán juntados para ser llevados a la patria celestial. Ahora, ¿por qué Isaías 43:7 nos dice que la razón es que Dios los creó, los formó y los hizo? Es decir, lo llama a todos los seres humanos a participar de esa gran reunión de salvación. Él es el creador de todos los seres humanos, Él los formó y Él lo hizo. La segunda sección de este capítulo son los versículos 8 al 13. El Señor lanza un desafío a las naciones y presenta en este litigio a Israel como testigo. Leamos los versículos 8 y 9. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. El Señor ahora entra en litigio contra las naciones de la tierra. Estas naciones han tenido evidencias claras de que Dios es el verdadero Dios y los invita a que se decidan a favor de la verdad o en contra de ella. Les pide que muestren sus testigos, los dioses falsos, testigos que no pueden predecir, no pueden librar, no pueden ayudar. Entonces Dios presentará los suyos y se les pedirá que reconozcan que Jehová es Dios y que sus caminos son verdad. Desde ese momento ya no habrá más excusas para la ceguedad. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En este litigio las naciones traerán como testigos a sus dioses falsos, que no son nada, pero Dios trae como testigo a Israel. Todas las naciones de la tierra deben reconocer que lo que hizo Dios en esta nación es porque Dios es un Dios
vivo, real y todopoderoso. La reciente liberación de las fuerzas de Sennacherib mostraban al mundo que el Dios de Israel sí era un Dios todopoderoso. La función de Israel entonces era dar a conocer a Dios. Y esa es la tarea que tenemos hoy como iglesia, ser testigos de Dios, es decir, mostrar al mundo que Dios es el Dios verdadero, es el Dios amoroso y es el Dios todopoderoso. Versículos 11 al 13 dice: Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mis manos libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Después lo salvó de Asiria. Dios es el verdadero Dios y sus obras así lo demuestran. Entonces usa tres verbos interesantes: yo salvé, yo anuncié e hice oír. El Señor anunció que iba a salvar a su pueblo, lo predijo y entonces ejecutó su obra salvadora. Todo el mundo debía saber que solo Él es quien lo puede hacer. Por eso en la restauración que Dios ofrece a Israel no deben haber otros dioses. Su fidelidad se debe mostrar en su adoración al único y verdadero Dios. Y no existe entre los hombres nadie que pueda entorpecer el plan de Dios. Dios cumplirá su propósito entre los hombres y no existe poder que se lo pueda impedir. Viene entonces el anuncio de la caída de Babilonia, versículos 14 al 21. Dios lo dijo y Dios cumple lo que ha prometido. Leamos el versículo 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Nuestro Dios, Jehová el poderoso, Redentor, predice con 100 años de anticipación la caída de Babilonia. El Señor habla en este capítulo de las cosas que van a suceder como si ya se hubieran realizado. Dios tiene el poder de guiar y orientar. Se habla de Ciro, que en la conquista de Babilonia permite que muchos de los cautivos se trasladen en barcos a diversas tierras porque su nación ha sido destruida. Versículo 15. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Vuelve a enfatizar Isaías sobre la santidad de Dios. Dios va a obrar para los babilonios entiendan que sus dioses no son mayores que el Dios de Israel. Y enfatiza que el verdadero Rey de Israel es Él y nadie puede contra Él. Versículos 16 y 17. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilos son apagados. Así como Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, de la misma manera Dios sacará a su pueblo de Babilonia. Y así como el ejército egipcio murió tratando de cruzar el mar, de la misma manera perecerá el ejército de Babilonia. Apreciados amigos, el mismo poder que estaba guiando a Israel es el mismo poder que hoy está a nuestro alcance para librarnos del cautiverio del pecado. Vienen entonces las promesas de restauración para Israel, versículos 18 al 21. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, y no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la tierra estéril. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la tierra estéril, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Esta es una de las maravillosas alusiones que Dios hace de la obra portentosa que hará en favor de su pueblo y de aquellas cosas que hará en favor de
los hijos fieles. Y serán tan grandes, tan portentosas, tan maravillosas, que ya no vendrá más a memoria de lo que había pasado. Su pueblo estará disfrutando de cosas nuevas y es tan grande que no tienen tiempo de pensar en el pasado. Les hará olvidar el pasado. Esta nueva creación hará del desierto un lugar lleno de vegetación, que aún los animales expresan gratitud a Dios por su bondad. Dios tiene un mundo mejor para sus hijos. Dios creó a Israel para que fuera su nación. Y esa promesa de Dios es para nosotros. Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Somos ahora un pueblo especial. Y Dios nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice que será tan maravilloso que nunca los seres humanos nos hemos imaginado. Y llegamos al final de este capítulo. Versículos 22 al 27 y finalizaremos leyendo el versículo 28. En estos versículos se recuerda la misericordia de Dios para Israel. Lo primero que hace el Señor es mostrar la ingratitud de Israel. Versículos 22 al 24. Y no me invocaste a mí, Jacob, sino que de mí te cansaste, Israel. No me trajiste los animales de tus holocaustos, ni me honraste con tus sacrificios, ni te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciasteis con la grasa de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. La realidad es que sin Dios Israel no sería nada, pero lamentablemente no sentían aprecio por lo que Dios había hecho en su favor. Israel se dejó absorber por las cosas terrenales y perdió el interés en las cosas de Dios. Dios les había dado algunos requerimientos que no debían ser agobiadores. Lo que el Señor pidió a los suyos era para su beneficio y Dios quería que entendieran lo que significaba el camino de la salvación. Pero ellos en vez de rendirse al Señor, lo han hastiado con sus iniquidades. En vez de traer ofrenda grata al Señor, le traían era con desprecio, llenando el corazón del Señor de tristeza. Versículo 25. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Este versículo puede considerarse como la expresión máxima de la gracia divina. A pesar de la indignidad de Israel, de su rebelión, de su pecado, el Señor en su gracia ha determinado la única manera de perdonar sus pecados y otorgarle justicia. Isaías presenta claramente que Cristo es el que salva al hombre de sus pecados. El Señor no solo borra nuestros pecados, sino que transforma nuestra vida. Dios, al borrar los pecados, transforma a las personas de pecadores a santos. Versículo 26. Hazme recordar, entremos juntos a juicio. Habla tú para justificarte. El Señor llama misericordiosamente para que entren a juicio, para que puedan entender que Dios lo ha hecho todo para salvarlos. El juicio no es un mensaje para tener ansiedad o generar un problema de inquietud, sino un mensaje de esperanza. Versículo 27. Tu primer padre pecó y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Desde el precio y desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el precio que se pagó fue que la naturaleza humana cambió. Ahora somos pecadores por naturaleza. Y todos los ancestros de Israel también habían pecado. Y por lo tanto ninguno podía reclamar cualquier mérito personal. Aún intermediarios honorables ante Dios e Israel, como eran los sacerdotes, necesitaban ser limpiados del pecado. Y el Señor ofrece esa restauración a su pueblo, pero deben dejar su rebelión. Y termina el capítulo con el anuncio del castigo que vendrá a Israel por su rebeldía y su ingratitud. Versículo 28. Por tanto yo profané a los príncipes del santuario, entregué a maldición a Jacob por ultraje a Israel. El castigo que vendrá sobre Israel se debe a sus propias transgresiones. Mientras llega la consumación de los tiempos, el pueblo de Israel debe sufrir por sus pecados, pero Dios perdonará a su nación en la era mesiánica. Dios está listo para restaurar si el pueblo se arrepiente. Apreciado amigo y hermano, el Señor hoy abre sus brazos
para ofrecer gracia, perdón, restauración y vida. Que vengan a Él y encontrarán paz y salvación. Por eso te invito a escuchar su voz y que veas la evidencia de su cuidado por ti. Que la decisión más importante sea entregarse al Señor de corazón. Que el Señor te bendiga y que hoy puedas tener una experiencia cerca con el Maestro. Amén.